Buenos días, muchas gracias a todas, a todos por su presencia esta mañana de viernes. Estoy sustituyendo al sustituto, tuvimos ahí unas cuestiones en la escuela judicial. La clase inicialmente en realidad no sé a cargo de quién corría, pero después era el sustituto, mi compañero, el doctor Juan Abelardo, pero tiene un problema en la garganta y entonces ahora me toca a mí. Vamos a hablar de lógica política a partir de varios ejes, ¿no? Porque cuando uno, no puedo hacer esa generalización. Normalmente cuando escuchamos lógica política, pensamos una cosa, o bueno, a lo mejor pensamos muchas, pero que están relacionadas con lo mismo. Una, pues los políticos que dicen mentiras para convencer a la gente. Esa es clásica, ¿no? Otra, y esa me llama mucho la atención, que les damos demasiado crédito de pronto, ¿no? Yo me acuerdo cuando se referían, estoy poniendo nada más ejemplos porque vamos a hablar de cosas que tienen que ver con cómo se perciben por un lado y cómo se les atribuye una lógica por otro, ¿no? Decía, se da demasiado crédito de pronto a ciertos personajes. Refiriéndome al expresidente de los Estados Unidos, había quien decía, no, es que lo que dice, sabe perfectamente por qué lo dice. Y de pronto yo decía así, híjole, pues es que entonces es un genio, ¿no? O sea, no parece. Nada de lo que hace, ni cómo lo dice, ni cómo habla, revela ningún carácter genial de esto, pero pues aparentemente se le están dando un crédito como si tuviera una capacidad para manipular a su favor las cosas, no solo premeditada, sino que lo ejerce de esa manera y lo logra, ¿no? Entonces, eso, por un lado, además de que es bastante falaz en términos lógicos, no es una falacia, es una premisa falsa, eh, también implica, por otro lado, que como ciudadanas y ciudadanos, pues nos colocamos en un punto de somos marionetitas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar como de esa parte, porque tampoco es casualidad que así suceda. En los últimos años, las últimas décadas, ha dominado un paradigma epistemológico, un paradigma teórico que trata sin mucho éxito, aunque, bueno, no, con mucho éxito, aunque sea mentirosa la forma en que lo hace, de explicar, digo mucho éxito porque nosotros damos por sentado que así son las cosas, ahorita voy a esto, o se da por sentado en muchos lugares, incluida la academia, que así son las cosas, que así son las relaciones políticas, que esa es la lógica política, vamos a ver que hay varias lógicas políticas, depende de quién se trate, y que no es una sola ni siquiera para los actores políticos, es decir, para quienes se dedican profesionalmente a la política, ejercen cargos públicos de representación y llaman a que voten por su opción, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Ha sido muy potente, digamos, esa lógica de atribución de motivos racionales a partir de una idea de racionalidad. No he compartido la presentación, perdón. Es la emoción de la clase y la emoción del viernes y otras emociones que, que no estoy yo para contarles, ni ustedes para saber. Bueno, entonces, ahorita vamos a esta parte. Me interesa sobre todo marcar el derrotero de esta y la clase de el lunes, me parece que el lunes la clase que tenemos, si no me equivoco, es de teoría de juegos y partidos políticos, que parte de algo similar, que es la lógica que decía de la razón instrumental. La racionalidad instrumental, aunque en los últimos años ha tenido como un auge derivado de los postulados de la economía neoclásica, que es de donde las ciencias sociales han abrevado, donde la corriente dominante, dije una mentira, donde la corriente dominante de las ciencias sociales, la corriente norteamericana neoinstitucionalista, ha abrevado sus premisas, digamos, ¿no? Su ontología, sus fundamentos de ser y su epistemología, ¿no? El conocimiento a partir de esto. Pero no es nueva, no es una novedad los planteamientos de la racionalidad instrumental, que tienen un componente fundamental, que es la naturaleza humana. Hay algo así como una naturaleza humana que es inherente a todas y todos. Es súper occidental además, ¿no? O sea, la racionalidad que puede haber en un momento dado en un país occidental, dicho sea de paso, México, pues nos gustaría porque hablamos y lo que sea, pero no es occidental para efectos de la dominación que se ejerce.
Pero independientemente de eso, superoccidental, pensar que la cultura occidental, lo que sea que eso signifique, porque es una cosa muy, muy, muy rara como de reducir todas las influencias que ha tenido de otros lugares, comentario al margen, pero que puede explicar la totalidad. Y entonces, una obra bien interesante que yo no desrecomiendo, sino todo lo contrario, su lectura, que es La historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, empieza este historiador a contar, ¿no? Contar lo que sucedió entre Atenas y Esparta, que es muy interesante. A veces se vuelve aburrido porque pues el lenguaje es un poquito difícil, ¿no? De comprensión, pero habla ahí de esta naturaleza del hombre guerrera, por un lado, ¿no? Y que además esta guerra que se hace es, bueno, que hace la humanidad, y aquí sí, pues tiene que decir el hombre, ¿no? Porque pues en ese momento no había mujeres y no eran tomadas en cuenta, y muy probablemente si hubieran sido, no habría habido tantas guerras, pero es una hipótesis que no podría yo comprobar. En fin, el chiste, pues, y aquí porque hay un gobierno más de la razón por parte de ellas que de uno, ¿no? Esa es otra premisa que esa sí no es muy difícil de comprobar. En fin, entonces decía, chiste aparte, aunque no es tan chiste porque sí lo creo, eh, sostiene que la guerra es por un lado, claro, la disputa por el poder, lo cual pues uno diría, pues sí, que claro que ese es el motor, digamos, de la guerra, la conquista, pero que es una necesidad, es una condición natural de los seres humanos, ¿sí? Así lo afirma en varias partes. Y después viene este filósofo político, ya siglo XVII, ¿no? Pero en medio de una crisis política importante, estaba pensando si es siglo XVI o XVII, pero bueno. Thomas Hobbes, cuando escribe el Leviatán, le contesta a Aristóteles, no más para que vean, la lógica política, y aquí estamos hablando de un tipo de lógica política que es la lucha por el poder, que es la dominación, que es el ejercicio del gobierno como una extensión de ese poder, aunque se legitime o aunque se trate de legitimar de distintas maneras. El chiste, pues, es que ha estado dominado por esta idea de que hay una naturaleza humana que persigue los bienes, digamos, que no son para todos. Persigue ¿cómo decirlo? Lo excepcional, ¿no? Persigue las ventajas de unos por encima de otros, persigue, como decía, lo que no es para todos. No es para todos ni para todas la corona, ¿no? Una corona, el rey, el poder, normalmente es unipersonal, el poder ejecutivo. Y entonces en esa disputa, en esa lucha, vamos a encontrar a la naturaleza humana. Y no solo en esa disputa, en todas. Aquí el problema es que se hace extensivo a todas las cosas, a todas las relaciones políticas, en donde la disputa por el poder, además de ser lógica en el sentido más puro del término, es decir, es obvia, y la disputa nos lleva a que no haya de por medio ni ideologías, no haya nada, sino simplemente la disputa por la disputa, porque queremos esas cosas que nos hacen distintos, distintas de las y los otros, ¿no? Esos bienes que son para pocas y pocos, ¿sí? La idea de la disputa política como la obtención de satisfactores, ¿sí? Y de la disputa social. ¿Sí? Queremos ser mejor que las y los otros, y eso es natural. Así lo plantea, no estoy diciendo que sea. Así lo plantea esta idea. Y decía, por otro lado, que Hobbes responde a Aristóteles, porque para Aristóteles la idea del animal político, más allá de las reducciones que hace de la condición de ciudadanía, era una condición natural de la humanidad, el formar sociedades políticas, ¿no? El agruparse para obtener, sí, satisfactores colectivos, porque en su individualidad, pues, ¿qué el hombre qué puede hacer, no? Las personas, hombre y mujer, pero aquí estamos hablando de los siglos en donde no estaba contabilizada esa dimensión de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, en su individualidad, hombres y mujeres, ¿qué podemos hacer? Si estuviéramos aislados, pues en realidad nada, ¿no? No puedes disputarle el alimento a ningún animal porque todos nos ganan, ¿no? Cualquiera. Son más fuertes, más rápidos, hay otros que ven mejor, ¿no? No somos en realidad como especie, en términos físicos, pues muy, muy capaces, ¿no? Y aún cuando digas, no, pero tenemos inteligencia, sí, pero esa inteligencia por sí solita, aislada, en realidad tampoco te sirve de mucho, ¿no? Tiene que ser formando relaciones. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no?
O sea, la formación de la comunidad política atiende a esa necesidad, pero también a esa naturaleza de ser gregarios para poder satisfacer necesidades colectivas. Y entonces se funda un orden político en donde pues, se le atribuyen a distintas personas autoridades, pero simple y sencillamente, y además en una idea muy ateniense, ¿no? Recuerden que en Atenas los cargos eran por sorteo, ¿no? Había una idea muy, muy distinta, pues, de la lógica del poder, que ahorita, y por eso puse unos ejemplos de entrada, se asemeja a la lógica política, a la lógica por el poder, como si solo fuera una, como si la disputa por el poder fuera, por un lado, natural, obvia, persiguiera lo mismo y todos persiguiesen lo mismo. Esto tiene muchas derivas. En la definición de democracia, la definición, discúlpeme que lo voy a decir así, y pueden decir que soy un prejuicioso, pero la definición más chafa de la democracia es la democracia, y es de Douglas North, la democracia como las reglas del juego. Chihuahua, eso lo vamos a ver el lunes un poquito más, pero si yo defino la democracia como reglas del juego, en un juego todo el mundo quiere lo mismo, que es ganar, y de conformidad con las reglas. Aceptamos las reglas, pero queremos ganar y queremos lo mismo. Estamos en la misma posición, lo cual es una mentira para la política, porque no estamos en la misma posición todas y todos. Entonces hay diferencias, y esas diferencias tienen que significar la lucha por el poder. De tal manera que no podemos hablar de la lógica política desde la perspectiva de la racionalidad instrumental, pero no podemos dejar de mencionarla, porque es la que predomina, digamos, en el debate público, es la que predomina en la academia y es la que predomina, es más, hasta en la confección de las leyes, ¿no? Bueno, entonces, esa primera parte como introducción a esta perspectiva crítica que vamos a ver y que lo vamos a abordar. No voy a dejar de lado la idea jovesiana, porque, insisto, tiene su relevancia, tiene un peso específico muy importante en distintos sectores, hasta en la hechura de las leyes, ¿sí? Pero bueno, vamos, solo esto es como el planteamiento general, y vamos ya a aspectos finos, digamos, ¿no? Diferencias entre lógica política y lógica jurídica, porque las dos, partiendo de la idea de que no es la lógica de la racionalidad instrumental, no es la idea jovesiana, no es la lógica de las reglas del juego, de la democracia son las reglas del juego en donde todos estamos en el mismo punto de arranque y buscamos lo mismo, que es ganar, ¿sí? De conformidad con las reglas, si quieren, pero ganar a final de cuentas, en donde lo único que importa, pues en ese juego, el juego es convencer a los electores de cuál es la mejor opción, como si yo estuviera, porque además la definición de Douglas North tiene esa dimensión, como si yo estuviera en un mercado, yo vendo plumas, ¿no? Ah, voy a vender mi pluma y voy a decir, esta es la mejor pluma que van a comprar, y la del competidor no, porque pues mira, esta tiene estas propiedades y esto, y a lo mejor inclusive te voy a mentir. Ah, pues, no, porque yo quiero que me compres la pluma, o sea, a final de cuentas a mí no me importa si tú escribes, si te sirve, a mí me importa que me la compres. Estamos dando por sentado una lógica específica, insisto, que es la de la racionalidad instrumental, que se establece, digamos, en tiempos contemporáneos a partir de la economía neoclásica, ¿no? Es decir, la maximización de las utilidades de las personas, sean estas quien sean, ¿no? En el derecho, en el análisis económico del derecho, hay un señor que es muy reconocido, no por mí, sino por los demás, que se llama, ay, ahorita tenía el nombre, iba a aventar otra pedradita, luego me gusta hacer eso, ¿no? Ahorita se me olvidó, a Richard Posner, que él, inclusive los matrimonios, dice, siguen esta cosa, ¿no? Es fatal lo que hacen, y sin embargo, porque despojan de toda ética, despojan de todo principio, y todo es la racional instrumental. Yo busco una ganancia en todo, aún en mis relaciones sociales más íntimas, digamos, ¿no? Lo cual me parece una cuestión totalmente errónea, y ya no digamos falta de comprobación empírica, sino que es como algo demasiado cínico, ¿no? En fin, esto solo para decir, esta idea gobierna, esta idea es influyente, pero no explica toda la lógica política, ni siquiera la lógica del poder. Y ahorita vamos a eso, porque también vamos a hablar de Maquiavelo, a quien se le ha tratado muy mal, con la idea de justamente, pues es que Maquiavelo te enseña cómo ser un desgraciado y no sentir culpa por eso, y no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, premisas, digamos, generales, pero ya vamos, decía, a la parte fina. ¿Cómo diferenciamos? ¿Por qué decimos que hay una lógica política?
Si hubiera una sola lógica, que sería la de la racionalidad instrumental, pues ya ahorita les explico cuáles son sus premisas y le digo, pues igual en la lógica jurídica, los jueces resuelven de conformidad con eso y bye, ya, feliz fin de semana, ¿no? Y nos vemos el lunes y también en 20 minutos les digo que los partidos políticos y la teoría de juegos, pues es lo mismo y entonces, pues bye. Es más, ahorita se las doy y nos ahorramos la hora del lunes, cosa que no es así porque es más difícil que eso. Entonces tenemos que, ok, si no es eso que dices, entonces ¿qué sí es? Y esa es la propuesta, ¿no? Entonces hay diferentes lógicas porque atienden a diferentes cosas, ¿no? La lógica jurídica y la lógica política, ambas tienen un fundamento argumentativo, ¿no? Cuando ustedes lo han visto en la lógica jurídica formal, más allá de la crítica que se puede hacer a los esquemas de lógica formal, hay premisas, ¿no? Hay premisas que van ligadas la una con la otra, que se pueden descomponer, que se pueden entender, que se pueden criticar la veracidad de las mismas y nos van a llevar a un resultado. No digo que sea un resultado cierto, porque tan no es así, que en la deliberación judicial vamos a encontrar diferencias, diferencias de opinión, que están marcadas por la diferencia de la posición de distinto tipo que ocupa el juzgador y que finalmente también tiene que ver con cómo se conformó su criterio jurídico. Pero finalmente hay un principio argumentativo de convencer con base en premisas y resultados. Este resultado no se sigue de esto a partir de esta proposición. Hay un ejercicio argumentativo, insisto, en esos términos, de lógica formal. La Constitución tiene estos alcances debido a que la norma prescribe lo siguiente, debido a que las relaciones sociales son de una manera. Es una lógica demostrativa. Yo voy a demostrar que las premisas en las que fundo mi argumento tienen una consistencia y que me van a llevar a un resultado, y entonces a la vez que voy a demostrar, que voy a comprobar, trato de convencer, pero a partir de esa concatenación de argumentos. ¿Cuál es la diferencia de la lógica política? Que la lógica política, conste, no estoy dando por sentado, no estoy dando por cierto y no doy por cierto que sea la lógica de la racionalidad instrumental. Sin embargo, si hay una lógica de la persuasión, si hay una lógica del convencimiento. Este convencimiento, a diferencia de lo que sucede en el derecho, que ya decía, ¿no? Hay premisas, ¿no? Que desde su entrada yo puedo, y ustedes ya lo han visto en este diplomado, ¿no? Con el doctor Juan Abelardo lo han visto y lo han visto a la saciedad y yo no puedo siquiera acercarme a lo que les ha propuesto, porque conoce bien el tema, ¿no? Premisas que desde su propia formulación uno puede determinar si son verídicas o no, desde la propia premisa, ¿no? Bueno, en el caso de la lógica política, la lógica de la persuasión no persigue una finalidad de convencimiento, pero en donde apela a otro tipo de construcción argumentativa. La construcción no es argumentativa en la idea de premisas que se sostienen y que llevan a una conclusión válida y cierta, con los relativos que se les pueda poner, porque si fuera válida y cierta sería válida en todo momento y sería válida para todas y para todos y siempre hay divergencia en los, bueno, no siempre, pero hay mucha divergencia o suele haber divergencia y suele haber divisiones, ¿no? Conservadores y liberales. Me refiero a las Cortes, no hago eco de ningún discurso político mexicano, me refiero propiamente a la división que hacen en los Estados Unidos, ahorita que se está debatiendo esto de Wayne versus Roe, que se va a muy probablemente no quiero decir superar, se va a quitar este criterio con relación a la interrupción del embarazo, con relación al aborto y las consecuencias que tiene, pero es porque hay una integración eminentemente conservadora, ¿no? Que vislumbra de una manera las relaciones jurídicas y políticas. Bueno, en el caso de la política, la lógica de la persuasión no persigue la misma finalidad de convencimiento a partir de premisas, sino persigue una finalidad de convencimiento a partir de la apelación a las emociones. Tiene un carácter en ese sentido un poco más irracional. Con ello no quiero decir que esté mal o que sea un sistema sublógico, ¿no? Y que claro, es que la política es pura emoción y entonces eso no importa. Claro que en las decisiones, en todas las que tomamos en la vida, influyen las emociones. Y que no es algo que necesariamente tengamos que gobernar, que tengamos que subsumir esta idea de la racionalidad, de que todo tiene que ser racional, en términos inclusive kantianos, ¿no?
pues ha sido como muy mala, hasta para las relaciones sociales, porque a veces hasta tenemos que justificar por qué quiero un helado, ¿no? Gobiérnate, ¿no? Hasta para esas cosas tan triviales, ¿no? Entonces, la apelación a las emociones, la apelación a la persuasión política, lo que busca en ese sentido es convencer de posiciones, ¿no? Convencer de que cada persona ocupa una posición en el tiempo y en el espacio, que eso enmarca sus preferencias políticas, que las preferencias políticas están mediadas por cómo vemos, por cómo valoramos a partir de nuestra experiencia. Es decir, la relación sujeto-objeto, que no existiría, que sí existe, pero está más atenuada, pero idealmente no existiría a la hora de juzgar, ¿no? A la hora de juzgar a partir de premisas lógicas, a partir de la demostración, a partir de la persuasión argumentativa, lógica en sentido estricto de la concatenación de argumentos y la veracidad de las premisas. Aquí sería convencerlos, si yo fuera candidata o candidato, ¿no? Una dimensión de la lógica de la lucha por el poder. Entonces sería la lógica del convencimiento, de la persuasión a partir de una serie de argumentos que no necesitan esa comprobación lógica en sentido estricto de que mis premisas sean verdad, sean verdaderas, sino que sean veraces, ¿no? Es decir, la veracidad en contraposición a la verdad. La verdad es algo que puede ser más o menos demostrable a partir de esto, ¿no? Relación entre premisas y conclusiones. Acá es apelar a lo que parece ser cierto, que no necesita una comprobación empírico, científica, lógica, argumentativa, matemática, ¿sí? La aspiración de la lógica formal es una aspiración similar a la de las matemáticas. Una ecuación tiene un resultado cierto, cognoscible, universal. No así la lógica argumentativa jurídica, y vuelvo a los ejemplos de las divergencias de criterios, pero la aspiración es esa, ¿sí? Es la idea detrás de Montesquieu en el juez como boca de la ley. Bueno, y en la persuasión política lo que se busca es la adhesión a un grupo, de manera tal que hay una serie de ideas con relación, una serie de valoraciones con relación a quiénes somos y quiénes son los otros, ¿no? Esto se puede vislumbrar de distintas maneras. Ayer fue el aniversario, ya no sé, aniversario número qué, del natalicio de Marx, ¿no? Él tenía una idea de posiciones de clase, de posiciones sociales, que eran las que marcaban, que son las que marcan, de acuerdo con su propuesta, que son las que marcan el motor del cambio social, ¿no? Esa dialéctica del conflicto. Bueno, independientemente de que uno pueda tener afinidad o no con esa teoría, lo único que rescato de eso para efectos de la clase es que hay posiciones, que esas posiciones están mediadas por nuestra relación con el entorno y que a partir de esas configuramos una idea de quiénes somos, de qué queremos o quiénes queremos que sean parte de nuestro entorno. A partir de eso, cómo construimos nuestra esfera pública y siempre en oposición a otra cosa que no deseamos, ¿sí? Esa es la lógica de la persuasión política en algún sentido. Tiene distintas manifestaciones que desde luego pueden ser bastante, digamos, cuestionables en términos morales, en términos éticos, porque también en esa lógica de la persuasión, en esa construcción del nosotros y del ellos, puede haber reducciones tales como aquí no caben los inmigrantes, tales como aquí no cabe la diversidad, ¿sí? Y entonces ahí ya tenemos un problema, pero ese problema va a ser un problema para la ciencia política, va a ser un problema para la sociología, va a ser un problema para la filosofía, va a ser un problema jurídico, porque entonces pueden o no deliberar en la esfera pública quienes excluyen, en ese sentido, ¿no? A partir de discursos de odio, que también no es tan fácil como definirlos, aunque haya unos que muy claramente lo sean. Pero bueno, el chiste es que la lógica política sí persigue una finalidad de diferenciar preferencias, diferenciar posiciones y a partir de eso persuadir. ¿Por qué mi opción política, habiendo estas diferencias, habiendo esas opciones distintas, sería mejor que la otra? Esto se ha diluido, se ha perdido, digamos, tanto en el debate público, se ha normalizado otro tipo de relaciones
vuelvo a la idea de la racionalidad instrumental, porque se piensa o piensan distintos académicos, distintos y en distintas esferas de la vida pública, que esto lo que, a ver, me explico de mejor manera. A partir de los años 90, con el triunfo, con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y con el triunfo, digamos, de la democracia liberal como era planteada por los Estados Unidos de América, vino acompañado también un triunfo cultural, un triunfo ideológico, que permeó en nuestras formas de entender las relaciones sociales, en donde el centro de todo es el mercado y las relaciones económicas, justamente, ¿no? No es casualidad que haya sido Estados Unidos quien gana en ese sentido y que hayan sido ese el tipo de relaciones que se vayan normalizando y que va permeando también en la idea de los partidos políticos, porque empezó a pensarse desde ese momento en consonancia con esta idea de la democracia como reglas del juego, como con la naturaleza humana, con la racionalidad económica, con el mercado en el centro, que entonces los partidos eran eso, ¿no? Eran vendedores. Y que como vendedores pues me iban a tratar de convencer. Pero ¿a quién van a tratar de convencer? Y entonces viene esta otra idea, al votante medio, ¿no? Al votante que no esté ideologizado. ¿Por qué? Y la exposición de Fukuyama en su texto del fin de la historia es elocuente en ese sentido porque presenta esas premisas, ¿no? Presenta la idea de ya no hay esa lucha de posiciones, porque ya todos estamos de acuerdo con cuáles son las relaciones, la naturaleza de las mismas y lo que buscamos. Entonces, a falta de esas tensiones, lo que tenemos es un consenso en donde se va a diluir toda esa otra lucha. Se tardó muy poco tiempo para que esa hipótesis se probara como errónea, ¿no? No solo por las migraciones, no solo por las crisis, no solo por los ataques terroristas, ¿no? Y estas nuevas formas de disputa política, sino porque nunca tuvo razón, aunque se haya diluido, aunque hayan triunfado ciertos movimientos, ciertas posiciones políticas que parecían hacer eco de esa racionalidad y que todavía lo están. Todavía es muy común escuchar las acusaciones en contra de la ideología como un criterio orientador de la preferencia política. Aquí lo que me interesa son dos cosas, que la lógica de la persuasión, ¿no? Tiene un componente emocional que no debemos de dejar de lado, que ese componente emocional no tiene, insisto, no es algo de lo que se deba uno de avergonzar, ¿no? Que haya apelaciones al enojo, a la manifestación de una inconformidad en ese sentido, o de una expectativa, ¿no? De una esperanza de que algo se transforme, por un lado, pero que por otro lado, en ese posicionamiento de quiénes somos, ¿no? Que además esto tiene este componente, ¿no? Quiénes somos nosotras y nosotros, a quiénes incluimos y de quiénes nos diferenciamos, es parte de la idea de persuasión. Esto no es puro, insisto, quiero decir con ello que esa persuasión sí puede tener, aunque no es un requisito, sí puede tener premisas falsas, sí puede existir una idea de nosotros que sea contraria a los valores democráticos, que atente inclusive en contra de la lógica propia misma, ¿no? Al decir eso de Make America Great Again, ¿no? Pues esa es una falacia, ¿no? De recuperar un pasado idealizado. Pero bueno, es una cuestión persuasiva, lo cual no quiere decir que en esa persuasión no pueda haber falacias, ¿no? Pero no son el objetivo necesariamente, es decir, no es que sea una lógica de la falsedad, es una lógica que apela a una argumentación en donde lo que busco es plantear lo verosímil, no lo verás. En lo verosímil puede haber verdad, sí puede haberla, pero no es una condición necesaria. En lo verosímil puede haber mentira, sí, también lo puede haber, pero no quiere decir que lo verosímil apele solamente a convencer de una serie de mentiras, porque además, cuando escuchamos estas alocuciones, no son mentiras desde el punto de vista de quien las expresa necesariamente. Es decir, muchas veces encontramos, eso es otro problema, encontramos que las posiciones de quienes las sostienen son genuinas, es decir, sí piensan eso. Eso revela muchas cosas que son muy fatídicas, pero sí piensan eso. Más allá de decir, claro, es que me están manipulando y en realidad el tipo eso ni le importa, ¿no? Pero solo lo hace para ganar. No, no les demos tanto crédito tampoco. No tiene tanto crédito, perdón, pero Donald Trump no tiene tanto crédito, por lo menos no para mí.
Lo que pasa es que sí lo cree, sí está en ese lugar, sí está en esa posición, sí está manifestando la idea que él tiene del nosotros, bueno, que no me incluye a mí desde luego, ¿no? Pero del ellos al que quiere apelar y del los otros a los que quiere excluir. En una contienda política democrática, esas exclusiones solo van a ser de tipo ideológico, lo cual no les va a negar a los otros la posibilidad ni de agruparse, ni de disentir, ni de dialogar, aunque uno les quiera derrotar con base en esta persuasión. Yo soy mejor candidata, candidato por, pero no le niego su capacidad, no le niego su otredad, ¿no? O sea, su constitución como persona, no niego los términos en los que quiere debatir, ¿no? Esa sería como la persuasión democrática, en donde se reconoce que el otro tiene una posición que es legítima, aunque no sea la mía, ¿no? Entonces ahí ya nos movemos en otro tipo de lógica, ¿sí? Pero insisto, me interesa sobre todo entender la persuasión como esto, ¿no? La creación de una idea, de un grupo que se diferencia de otro, que tiene una serie de expectativas, que tiene una serie de ideas en torno a cómo construir la cosa pública, ¿sí? En lugar de atribuirle, porque además es una atribución, decir, ah, claro, es que lo está haciendo por esto y por esto, pero es que eso tú no lo sabes. En nuestras decisiones cotidianas lo vemos, ¿no? O sea, si a mí me atribuyeran racionalidad instrumental para cualquier cosa, la verdad es que pues habrá cosas para las que sí, ¿no? Quiero gastar menos de, no sé, de algo, menos dinero y a lo mejor compro por esa cuestión algo más barato, pero no necesariamente, ¿no? No me hago amigo de una persona porque veo que me tenga una ganancia secundaria. No compro un helado, es más, algo tan banal como eso, no compro porque tenga porque esté persiguiendo un fin de satisfacer una necesidad egoísta necesariamente, ¿no? Y esto pasa también para la política, porque entonces, si lo pensáramos así, estamos prescindiendo de algo que es fundamental, que es la ubicación en el tiempo y en el espacio de las posiciones sociales que cada uno ocupa. Podrá no gustarnos Marx a quienes no les guste, pero tiene razón en señalar que no estamos todos en las mismas circunstancias por nuestro origen, por las estructuras en las que nos movemos, ¿no? Y que son ajenas a nosotros, ¿no? Nuestro origen socioeconómico, nuestro origen nacional nos coloca en una posición y eso va a marcar en buena medida nuestra preferencia política. Y esas se hacen evidentes y muchas veces son parte de la argumentación de la persuasión política. Inclusive en esta idea, ¿no? Del trumpismo, lo que sea que eso signifique, y los discursos que son relativos a ello, hay una idea de un nosotros, ¿no? No es democrático, pero ahí hay una idea. Y esto tiene finalidades de persuasión, ¿sí? Entonces, como decía, son finalidades distintas. Por lo tanto, también los acuerdos políticos son otros. Pero entonces ahí ya vamos a pasar a otro tipo de lógica, porque la lógica política se atribuye como si solo fuera la lógica de los políticos. ¿Por qué los políticos son como son? Y la respuesta a eso es como todo lo que diría la teoría de la acción racional y con ello también la idea de la racionalidad instrumental, pues porque como todos los seres humanos buscan satisfacer sus necesidades individuales, ¿no? Pero insisto, aquí lo importante es verlo desde el punto de vista de posiciones que van marcando una diferencia entre un grupo y otro. La posverdad en la que viven los políticos. Bueno, yo no creo que sea exclusivo de los políticos la posverdad. Yo creo que todos somos susceptibles de vivir en ella. Tampoco le atribuyo todos los males a los políticos, a las políticas sociales, ¿no? Tampoco se le atribuye a ciudadanos cochinos que tiran basura y entonces el problema es gente como tú que son cochinos, que no pagan impuestos. Tampoco se soluciona de esa manera, pero no es nada más que las y los políticos. Insisto mucho con esta idea de la persuasión, porque la persuasión es igual a mentira. No pensemos nada más porque en todos lados lo escuchamos y porque lo dicen en Twitter, que los políticos solo quieren mentirnos para conservar el poder. Eso no es cierto y ahorita lo vamos a ver con Maquiavelo. No quiere decir que no pueda haber quienes sean, pero ese no es el fundamento de ser, no es el leitmotiv de la política, ni de los acuerdos políticos, ¿sí? Que haya algunos cuya ética sea muy cuestionable o simplemente no exista, esa es otra razón.
es un problema que se naturalice, que se piense que así es y que así se tiene que ser y que uno se quiere insertar en la política y entonces diga, bueno, pero es que lo tengo que hacer porque así es. No, es que así no es, porque no hay nada, no hay ninguna construcción humana que no pueda ser de otra manera. Y en el caso de la racionalidad instrumental, insisto, no es eso lo que determina nuestras relaciones sociales, y si no determina nuestras relaciones sociales, tampoco las políticas. Y entonces en la persuasión, lo que también encontramos es la apelación a una serie de valores compartidos. ¿Podrán esos valores atentar en contra de, por ejemplo, en el caso del discurso trumpismo, de la democracia? ¿Podrán esos valores ser falaces? ¿Podrán esos valores ser construcciones históricas fantasiosas? Normalmente los valores son construcciones históricas fantasiosas, aún los más loables. Son construcciones históricas fantasiosas que prescinden de mucho contexto. Pero lo importante aquí es que la persuasión no es igual a mentira, ¿no? Eso es lo que quiero yo que quede claro. No pensemos que la política es el arte de mentir, porque no es. Porque además la política no se reduce, y eso es otra cosa que me parece importante, no se reduce a la disputa por el poder, ¿sí? No se reduce a los partidos políticos cuando me quieren convencer de que vote o no vote por uno o por otro, ¿sí? La política es una construcción social que nos permite vivir en una comunidad con base en acuerdos, que le da una cierta legitimidad a procesos y con ello autoridades que toman decisiones. Pueden no gustarnos esas decisiones, pueden no gustarnos esas autoridades, pero que finalmente condensan una serie de tensiones sociales, ¿sí? Es decir, reflejan una serie de posiciones. En la medida en que mejor lo reflejen, vamos a tener sociedades más democráticas. Cuando dejan de reflejarlo, como sucede contemporáneamente, pues entonces hay un divorcio entre sociedad y política. Y se piensa que, claro, estos desgraciados nada más me quieren bolsear, ¿no? Y me quieren engañar, y yo no le creo a ninguno. No es que haya motivos para creerles, pero si pensamos que esa es la generalidad de nuestras relaciones políticas, pues tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces, no es esa la finalidad de la política, mentir y ganar a toda costa. Eso es lo único que quiero que quede como premisa, ¿no? Podrá ser muy difícil de comprobar empíricamente en estos tiempos, y eso lo sé, y eso es un problema, pero justamente si nosotros pensamos al contrario, entonces pues ya no hagamos nada, ¿no? Pues ya que se queden así como están, y pues votemos siempre por el menos peor, y pues ya ni modo, ¿no? Ya nos amolamos porque así son. No, así no son. Y eso no es pues la política. Porque además, decía, y esta es una segunda dimensión, voy a avanzar en la diapositiva, viene, bueno, esta parte, ¿no? Que ya les había comentado, pensamiento económico en la política, esta racionalidad instrumental para todas las decisiones políticas. Y entonces, esta es otra parte que me interesa, porque no es nada más, la política no se reduce a quienes ejercen, aquí les recomiendo a Weber, ¿no? El oficio del político, o el político y el científico. El oficio de político es un capítulo del político y el científico. Pero entonces, bueno, aquí la cuestión es que no reduzcamos la política a quienes luchan por el poder formal estrictamente. La política es una comunidad, una relación, una forma de construir, decía, una comunidad a partir de una serie de acuerdos, uno de los cuales es el acuerdo democrático, ¿no? Que supone que hay conflicto entre las personas, conflicto en el mejor de los sentidos, es decir, diferencias de opiniones, y que van a presentar una serie de relaciones en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo en los términos en que queremos construir nuestra sociedad. Y para eso, pues inventamos, no nosotros, pero se han inventado distintas formas de darle cauce a la diversidad, que ese sí es un elemento de la política democrática, la diversidad, de manera tal que la lógica de la persuasión pues no tendría, siendo democrática, que prescindir de esa diversidad, ¿no? Pero bueno, entonces, eso por un lado. Pero entonces, si son acuerdos, ¿no? O sea, si tenemos por un lado que la persuasión política solo es una dimensión, entonces quiere decir que hay, y vamos a hablar ahorita del contrato social, que hay otras esferas de la lógica política, que es la esfera de la idea de por qué tenemos comunidades políticas. No solo de por qué tenemos políticos y qué buscan y que solo persiguen el poder y esta serie de cosas, ¿no? Sino la idea de, primeramente, fundamos una comunidad política a partir de qué. Volvemos a esto, porque Hobbes,
que es un libro interesante, aquí lo tengo, está enfrente de mí, El Leviatán. No estoy diciendo que no se deba de leer, se tiene que leer y se tiene que entender y tiene premisas bien interesantes, aunque yo no comparto esa idea de la racionalidad instrumental, yo no comparto mucho el planteamiento hobbesiano, pero es un libro desde luego importante no solo para la teoría política, sino para entender desde luego el momento en el que lo escribe, pero sobre todo la fundamentación de un acuerdo político pacífico y duradero. Pero si entonces hay una fundamentación de un acuerdo político pacífico y duradero que le denomina contrato social, como también le denomina Locke, como también le denomina Montesquieu, y perdón por solo citar autores hombres, pecado grande, pero digamos son los clásicos de la teoría política para efectos de lo que quiero hablar aquí. Pero bueno, entonces el fundamento de este acuerdo, el fundamento racional de este acuerdo de establecer comunidades para congregarnos y entonces que no nos conquiste otra persona, etcétera, ahorita hablo un poquito de eso, viene otra vez con la racionalidad instrumental de por medio. Cuando Hobbes dice, ¿por qué surge una comunidad política? ¿Cuál es la lógica detrás de la fundación de una comunidad política? ¿Cuál es la lógica detrás de atribuirle a una persona autoridad para que pueda inclusive disponer de la vida de las y los demás con el objetivo de preservar la paz social? Que ese es el objetivo de la seguridad, digamos, no es necesariamente el único objetivo de la comunidad política, pero es quizás el primigenio, ¿no? La respuesta a por qué nos organizamos, por qué hay comunidad política, ¿sí? Hobbes da esa respuesta, que apela a la racional e instrumental, ¿sí? Pero, insisto, esta ya es otra lógica, no es la lógica de la persuasión del político que quiere mi voto, es la lógica de, bueno, antes que eso, tenemos una comunidad política, tenemos un Estado, tenemos una nación que tiene unas finalidades, que tiene unos procedimientos para elegir autoridades. Eso es el fundamento de nuestras relaciones políticas posteriores, que se manifiestan en este político que viene a pedirme el voto. Pero, ¿cuál es el origen de esto? Que exista una comunidad política. ¿Y por qué? Y la respuesta de Hobbes vuelve a ser la racionalidad instrumental. ¿Qué dice Hobbes? Digo, léanlo, ¿no? Porque aquí estoy diciendo es lo que él dice que dice Hobbes. Pero, en términos generales, lo que propone es que las personas, otra vez, somos egoístas por naturaleza. Que nuestro estado de naturaleza es más o menos ideal porque cada quien puede hacer lo que quiere. ¿Y qué significa hacer lo que quiere? Para Hobbes, disponer de lo que yo quiera. ¿Qué quiere decir disponer lo que yo quiera? Hacer lo que yo quiera. ¿Y qué quiere decir hacer lo que yo quiera? Que en la medida de mi capacidad física, yo podré tener todas aquellas cosas que yo desee. Pero todos deseamos supuestamente lo mismo, o todos deseamos algo. Y muchas veces yo no tengo ese algo que el otro también desea y entonces vamos a luchar. Vamos a pensar de manera muy, muy pedestre en una manzana. Tengo hambre, pensando en el estado de naturaleza, ¿no? No hay comunidad política. Tengo hambre y quiero una manzana o quiero un pollo. Pero el pollo pues hay que cocinarlo y todo. La manzana nada más la arranco y me la como. Entonces, como no me gusta despellejarlo y todavía no sé, pues necesitaría pedirle sal a alguien. Entonces, no hay comunidad lo más primigenio posible, entonces una manzana. Pero el otro también quiere una manzana y el árbol tiene 5 manzanas y somos 10. Y además yo tengo hambre, yo no quiero una, yo quiero 3, ¿no? Y pues estoy más fuerte que los otros, entonces pues les gano. Y ya, yo me comí 3 manzanas. Pero pues a lo mejor si soy buena onda, voy a ejercer un cierto tipo de dominio y voy a decir, bueno, tú también te doy otra manzana. Pero ¿qué pasa? Que va a llegar alguien más fuerte que yo. O más listo, y entonces ya no va a ser nada más su fuerza, va a ser que tiene una espada o un instrumento que me pueda hacer daño, ¿no? Y entonces me va a quitar mis manzanas. Pero ese no es el problema. El problema es que va a haber otros que son todavía más. No lo dice así, o sea, yo estoy simplificando las premisas, solo para decir que hay esta idea de racionalidad y de lucha perpetua. Porque dice, puede haber otros más listos que entonces se organicen, ¿no? Y nos conquisten. Porque nosotros estamos separados, cada quien va por su lado, cada quien busca sus cosas y pues ahí sí que es la ley del más fuerte, ¿no? Pero la fuerza de uno pues está mediada porque luego ya me canso, me tengo que dormir y entonces ¿qué pasa si me duermo? Pues voy a estar ahí vigilando de que no vaya a ser que me amordacen, ¿no? O que se pongan de acuerdo dos y me quiten. Entonces es un estado de incertidumbre tanto jurídica como política como personal, ¿no? Pero todavía es peor si hay una comunidad que ya se organizó y llegan y dicen, estos no tienen ni pies ni cabeza, entonces los vamos a someter.
¿sí? Y los vamos a organizar de conformidad con lo que nosotros queremos y entonces ya se amolaron, ya no tienen libertad. Para que eso no pase, ¿qué es lo que propone? Bueno, en ejercicio de la racionalidad instrumental, ¿no? Luego vamos a ver el teorema de Nash, que es interesante y que tiene bases en esto. Tampoco todo es desechable, ¿no? Tiene sus premisas interesantes. Entonces, en la consecución o en el intento de conseguir objetivos individuales, no voy a lograr organización, ¿no? Y no solo eso, nos vamos a bloquear, todos queremos manzanas y no hay suficientes manzanas para todos, y entonces el más gandalla o el más fuerte o el más listo se va a imponer, ¿no? Pero insisto, viene otra comunidad y se nos impone. Entonces, ¿qué hacemos? Pues igualmente, sin que sea lo óptimo, o sea, yo quiero todas las manzanas, pero no puedo tenerlas. Lo que sí puedo tener es una organización para que los otros no me conquisten, para que los otros no me impongan mi ley y para su ley. Y para ello tengo que renunciar a esa posibilidad de tener las manzanas todas para mí, porque también las puedo perder. Y entonces renuncio a esa posibilidad y formo una comunidad política. ¿Sí? Y entonces, a partir de ese fundamento, se le otorga, claro, Hobbes no está pensando en democracia, él está pensando en una monarquía absoluta, ¿no? Alguien que tenga todo el poder, el leviatán, un monstruo, que es el Estado, pero el Estado está personificado en alguien, ¿no? Aquí sí más un poquito como la idea del Estado soy yo, de que eso es francés, pero que de todas maneras tiene esta idea. Él estaba pensando en una monarquía absoluta, ¿no? Es el fundamento, pero el fundamento es racional, no es divino, ¿no? No es que Dios dijo y entonces lo corona el Papa, no, es que nosotros le está, entonces ahí hay un fundamento, ¿cómo se dice? Secular, ¿no? Un fundamento secular del poder político, que es darle atribuciones a una persona que tiene la facultad para legislar, para imponer la ley, para establecer obligaciones y en todo caso para quien no las respete, pues disponer de su vida. Pero otra vez, es la lógica de la racionalidad instrumental. Estoy renunciando a la posibilidad de ejercer mi libertad plenamente. Esa es una propuesta. Ya había hablado un poquito de la propuesta aristotélica. Pero lo que me interesa es que esa es otra dimensión de la lógica política en la que hay que reparar, ¿no? La lógica de los acuerdos políticos vinculantes a nivel sociedad. Fundamos, se fundaron, nosotros no la fundamos, ¿no? Pero llegamos y ya estaba fundada, lo cual eso tiene otro tipo de problemas que ahorita vamos viendo. Pero cuando fueron fundadas por hombres y mujeres sociedades políticas, es a partir de un algo que se busca. Hobbes utiliza esto de manera, claro, metafórica, no está diciendo que así haya sido efectivamente, pero sí está dando un porqué, ¿no? O sea, es una pregunta bien interesante porque uno en ciencias sociales, uno de repente, bueno, ¿y por qué eso? ¿Por qué pasará? ¿No? O sea, ya sé que sucede, lo estoy viendo, pero ¿por qué? Y los porqués no son muy obvios. Entonces, él lo que trata es de dar una respuesta a un porqué que no pareciera tan obvio, pero que se funda en una serie de premisas, en una serie de pretensiones, en una serie de atribuciones, en una antropología, sobre todo, ¿no? Una antropología de la racionalidad instrumental. Dice, bueno, como los hombres somos, y así lo dice, por naturaleza egoístas, renunciamos a ese egoísmo por tener un bien mayor, sin dejar de ser egoístas, porque lo que buscamos es ejercer una cierta libertad, que asumimos que está acotada para darle un poder a otra persona, pero para que no vengan otros a conquistarnos, ¿sí? Entonces, ese es un fundamento de la comunidad política, uno de tantos. La fundamentación aristotélica es la persecución del bien común. Claro, también la racionalidad instrumental hobbesiana puede decir, pues es que es el bien común porque es la seguridad, ¿no? En muchas definiciones del Estado está presente esta idea de la seguridad como el motor de la razón de ser del Estado, ¿no? Fundamos un Estado, y digo, no nosotros ya estaba el Estado fundado, ¿no? Pero ya existía la manifestación de porque no hay nada, ya, Estado mexicano, pues ¿dónde diablos, no? Pues bueno, en sellitos que me ponen, en papelitos, pero ahí está representado esa autoridad y ese acuerdo y ese vínculo político. Es un vínculo imaginario, en realidad, ¿no? ¿Qué nos hace mexicanos? Pues la fantasía de que somos,
porque no hay nada en nosotros que nos diga, ¿no? Ah, sí, ese es mexicano, porque habrá criterios culturales, que bueno, sí es mexicano porque pues llega tarde a todos lados, ¿no? O es mexicano por cómo habla, o es mexicano porque pues hay un pedacito de tela que tiene 3 colores y que cuando lo ponen en el mundial le hace así y llora, ¿no? Eso no tendría, no sé, pero a lo que voy es que hay unos criterios unificadores. O sea, no estoy ridiculizando las cosas porque todos lo hacemos, ¿no? No de llorar con la bandera con el partido, pero sí de alguna otra manera habrá algunos aspectos culturales que nos den una identidad. Entonces estamos haciendo referencia a una comunidad política que es un vínculo imaginario, pero que no por imaginario no existe y no por imaginario quiere decir que no importe. Tan importa que necesitamos de él para ir a otro país, que también tiene sus propios vínculos imaginarios, que también tiene sus propias formas de significarse. Aquí lo importante es que hay un fundamento de ese acuerdo político que se plasma en leyes, que se plasma en distintos lugares, pero que tiene un porqué o que tiene varios porqués. Y aquí estamos tratando de dilucidarlo a contracorriente de la proposición jovesiana. ¿Sí? Uno de los porqués puede ser la seguridad, claro, por supuesto, ¿no? La seguridad que me da el que haya un cuerpo jurídico, político, que proteja, Locke, mi propiedad privada, ¿no? Que proteja mi casa, que proteja mis bienes, ¿sí? La seguridad de un vínculo jurídico político que garantice en la medida de lo posible que la desigualdad natural y creada por la propia organización se atenúe, Rousseau, ¿no? Él tiene otra idea del estado de naturaleza, era un estado como muy feliz, ¿no? Estaba yo a todo dar, comiéndome mis manzanitas, etcétera, pero pues llegó una comunidad, bueno, se crearon comunidades políticas y estas comunidades políticas, ¿no? La idea de ese contrato social es que había desigualdades naturales, que el Estado busca atenuar, pero que al mismo tiempo también produce, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la idea del fundamento del contrato social. Según Rousseau, la consecución de un bien común. ¿Cuál es el bien común? Pensemos, él es un republicano, ¿no? Y es un romántico, ¿no? Tenía una teoría musical inclusive, y él así como, no, es que la música, él quería como reeditar la idea italiana como más tiene una teoría, les digo, teoría de música, es bien interesante leerla. Pero bueno, tiene una idea de la humanidad completa, una antropología completamente distinta a la jovesiana, que era como somos unos desgraciados y aceptémoslo y actuemos en consecuencia, ¿no? Y entonces fundemos un orden que siempre nos esté amenazando en que si no cumplo, pues cuello, ¿no? Y acá no, acá es no, todo era bonito, llegó la horrible sociedad a destruirlo, ¿no? Llegó la organización a destruirlo, llegó la modernidad a destruirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué buscamos? Igualdad. ¿Cuál es ese bien común que se busca en el fundamento de la República? La igualdad política, la igualdad de derechos, ¿no? Hobbes no reconocía igualdad de derechos. Había una persona que disponía absolutamente todo, pero eso era producto de un contrato, o sea, sí había un fundamento que era, no, pero yo estoy de acuerdo, o sea, sí es como el monarca y sí es medio desgraciado, pero yo estoy de acuerdo, porque a ver, yo también haría lo mismo en su lugar, ¿no? Aunque eso nos va a llevar ahorita a otra dimensión de la lógica política, que es la lógica de la responsabilidad, que trata Maquiavelo y trata también Hobbes, no crean que tampoco él dice que todo es válido, como yo soy el monarca hago todo, ¿no? Y pum, disparo contra el que yo quiera, porque, soy el monarca, ¿no? Así Nerón, no, tampoco está justificándolo de esa manera, está proponiendo un fundamento para el acuerdo político. Pero entonces ya vimos, hay 2 dimensiones, por lo menos, ahorita vamos a una tercera y problematizamos al respecto, otra dimensión de la lógica política, que es la lógica de los acuerdos políticos vinculantes, la lógica de por qué tenemos comunidades políticas. No tenemos comunidades políticas para que haya partidos políticos, para que haya políticos que me convenzan, porque si fuera por eso, pues mejor habrá quien diga, pues para eso mejor yo me voy a mi islita, ¿no? Y como Robinson Crusoe me aíslo y ahí yo hago mi propio gobierno, ¿no? El chiste, pues, es que hay propuestas, tanto filosóficas, hablé de Aristóteles, hablé de Rousseau, como literarias, para quien le guste, el Señor de las Moscas es eso, ¿no? Fundar como necesidad, la necesidad de fundar un acuerdo político vinculante en donde se distribuyan funciones,
en donde haya principios de reconocer una autoridad, pero que esa autoridad ejerce funciones porque está legitimada por el grupo. Claro, en el Señor de las Moscas, si esa autoridad se pasa de lanza, pues esa autoridad deja de ser legítima y entonces en la pérdida de legitimidad pues pasan muchas cosas y hay desorden y eso le preocupaba a Hobbes, por cierto, ¿no? El desorden social, que también le preocupaba a Maquiavelo. Bueno, entonces esto es, ¿no? El fundamento del orden político como un acuerdo. ¿Por qué ese acuerdo? Pues habrá quien digan, es natural, Aristóteles, hay una naturalidad en eso. Nos congregamos porque, como las abejas, como todos los animales, Hobbes entendiendo esa cuestión animal, no pensando, no, pues que los humanos somos la neta, ¿no? Somos chidos y racionales y pensamos, ¿no? Sino diciendo, como otros animales, ¿cuál es nuestra característica? Así como hay otros animales que tienen fuerza y que tienen todo, que también como otros somos gregarios. Tendemos a unirnos, tendemos a establecer vínculos, como las manadas. ¿Por qué? Porque necesitamos de la cooperación para satisfacer bienes comunes que se definen en la esfera pública, en la esfera política, que esa es otra parte. Una vez que está, supongamos, ¿no? Es que es difícil hablar de esto porque pues yo nací, pues yo ya estaba esto, ¿no? Ya existía México, ya existían los problemas de México y ya tenía con ello un idioma y ya la gente hacía esto con el himno en el mundial y lloraba, ¿no? O en el día de la independencia gritaban en una plaza pública "Viva México" y tocaban una campana. O sea, todas esas ceremonias, todos esos ritos que pues van diciendo, pues es que por eso soy mexicano, ¿no? Porque para mí tiene sentido, ¿no? Y tiene sentido esta fecha y no voy a la escuela y qué rico, ¿no? Pero no voy a la escuela porque tiene este significado y tengo mis estampitas de Miguel Hidalgo, etcétera, ¿no? Bueno, pero ese es el fundamento del acuerdo político y de su permanencia, porque los ritos de significación, a ver, son importantes, ¿eh? O sea, yo ahorita pareciera que estoy diciendo así como que, qué tontos somos porque hacemos eso. No, eso es lo que le da importancia, eso es lo que le da vigencia, eso es lo que lo mantiene. No algo tan inaccesible, no, yo no tengo porque la ley. No, tenemos una serie de vínculos que conformamos, que nos dan identidad y que nos dan una idea de pertenencia. Y justamente eso luego se pone en tensión en la otra esfera de la disputa política, ¿no? ¿Qué tipo de comunidad política queremos? ¿Cuál no queremos? ¿Por qué esta está más cercana a nuestros intereses? Y ahí se da la lógica de la persuasión, perdón, que estamos apelando a los fundamentos de nuestra comunidad política. ¿Por qué fundamos la comunidad política? Decía, pues puede ser, buscamos seguridad, dice Hobbes. Buscamos seguridad y además esa seguridad no me la da el hecho de saberme, no es mi caso, de saberme muy fuerte y muy apto para la guerra. Buscamos seguridad, dice Locke, para asegurar la propiedad privada, ¿no? Asegurarme que no llegue otro, ahí sí, gandalla, o que tenga más capacidad, o sea, porque él no habla del gandallismo, ¿no? Él habla de cada quien ara su tierra, ¿no? De conformidad con sus capacidades físicas. Y si mis capacidades físicas dan para arar, yo no sé de esto, ¿no? De dimensiones de la tierra, pero vamos a suponer, va a ser muchísimo lo que voy a decir. Pero no, voy a decir poquito, porque yo no soy muy capaz físicamente, ¿no? Estoy delgado. Vamos a decir que yo puedo con 10 metros cuadrados, ¿no? De cultivo. Va a haber otro que pueda 20, ya está ahí, pues no hay problema, pues él puede 20 y yo puedo 10. Pero ¿qué sucede? Que luego esos 20 y esos 10 necesitan intercambiar. Y está ahí, todo va bien. Pero ¿qué sucede después? Que eso que intercambian, además de que no les satisface todo, van inventando la evolución de esas relaciones, va inventando nuevos medios de intercambio hasta que llegue el dinero. ¿Y qué tiene el dinero de diferente? Que te puedo acumular. ¿Y qué pasa con la acumulación? Que la acumulación produce justamente desigualdades. ¿Y qué pasa que haya desigualdades? Que puede haber guerra, que puede haber conflicto, que puede haber pugna, ¿no? Y entonces se funda un Estado para proteger ese capital, para darle existencia, pero también para que ese capital no sea, digo ese capital en el sentido de esos bienes que se acumulan, que ya no son perecederos, ¿no? Pues si yo intercambio arroz por frijoles, pues lo que me dure, ¿no? Y solo voy a intercambiar un poquito, porque pues yo no como mucho, ¿no? Solo voy a intercambiar una manzana por una zanahoria, porque hoy se me antojó una zanahoria y yo solo tengo manzanas, ¿no? Pero cuando ya no nada más son esas relaciones de intercambio y ya hay bienes imperecederos, entonces empieza la posibilidad de que surjan conflictos. Y entonces el acuerdo político ya persigue otras finalidades, ¿sí?
Ya persigue otro tipo de protecciones. Bueno, y Rousseau, pues no, él como los románticos, ¿no? La idea de es que la sociedad nos desgracia, ¿no? Porque nos hace perder nuestra esencia humana. Y entonces, bueno, lo que sí podemos es tratar de procurar igualdad, ¿no? Atenuar las diferencias que también existen, ¿no? Diferencias naturales, pero también diferencias políticas, ¿no? Otra vez, el fundamento de el por qué fundamos, el fundamento de por qué hay sociedades políticas, como otra dimensión de la lógica política, que es ajena a los actores políticos en sentido estricto, ¿no? En sentido estricto me refiero a que hay otros actores políticos que también hacen política, que también disputan el poder, aunque no disputen cargos, ¿no? Esa sería materia de otra clase, no de esta. En fin, entonces, ya vimos esta parte, dimensiones de la lógica política, la persuasión, que se basa en esto, ¿no? La lógica natural, que es la lógica de la veracidad de los argumentos. No se tienen que explicar, no tengo que ofrecer pruebas, hago una apelación a un nosotros, ¿no? Y la lógica de la organización política, como fundamento de los acuerdos políticos sociales, la lógica de la cooperación, ¿por qué coopero con otras personas? Siempre está haciendo ruido como una mosca, no como una abeja, porque las abejas son bonitas y polinizan, las moscas son feas y hacen ruido feo, y como una mosca está la racionalidad instrumental, ¿no? Que por todos lados se nos quiere así como meter a fuerza, ¿no? Coopero porque me conviene, y cuando no me conviene, pues no coopero, ¿no? Y así ya te ahorras cualquier explicación sociológica importante, ¿no? Porque es, bueno, pues entonces solo soy así, solo soy buena onda porque me conviene ser buena onda, ¿no? Solo soy una persona, es más, ni siquiera soy buena onda, lo que pasa es que yo quiero algo, quiero ganar algo con esta aparente buena onda, así que cuidado conmigo, porque en realidad yo parezco que soy muy buena onda, pero en realidad soy tan desgraciado que parezco buena onda solo para que confíen en mí y en realidad los voy a convencer de lo que yo quiero para mis fines desgraciados. No es cierto, ¿eh? Pero esa es la pretensión, digo, lo estoy ridiculizando, pero llevado al grado más extremo es eso, y el convencimiento político es eso. O sea, yo coopero únicamente si espero tener un beneficio de esa cooperación, tanto en lo social, ¿no? Como en mis relaciones individuales, ¿sí? Eso no sucede de esa manera, desde luego. Los vínculos de cooperación, y por eso ponía el ejemplo, los ritos, ¿no? Que van significando, ahí, ¿no? Te van dando una conciencia distinta que, pues en realidad, si a conveniencia nos vamos, pues no me conviene mucho ser mexicano, ¿no? No, estoy diciendo otra vez, haciendo como la crítica en todo caso de la lógica. Desde luego no es algo que yo elija, ¿no? Pero a final de cuentas, los ritos de significación tienen esta cosa de conformar, de reproducir, de reforzar los lazos sociales, digamos, ¿no? En algún sentido. Entonces, la cooperación obedece a muchas cosas, no solo a me conviene cooperar, porque la verdad es que no siempre me conviene cooperar, ¿no? Cooperamos cuando, por ejemplo, respetamos una ley de tránsito. Ese ejemplo lo voy a poner para el día lunes en la idea de la teoría de juegos, pero ahí hay una cooperación. ¿Me conviene? Pues no siempre. No siempre me conviene respetar el semáforo porque yo tengo prisa, ¿no? ¿Me conviene ser buena onda? Pues en realidad no me conviene, porque entonces no va a faltar quien se aproveche de mí. No estoy dando, por supuesto, que yo sea buena. Bueno, sí estoy dando, por supuesto, que soy buena onda, ¿no? Pero eso ya está sujeto a verificación empírica. El chiste, pues, es que la cooperación puede ser o una condición natural derivada valga la redundancia, la naturaleza humana, que es animal, que busca la satisfacción de intereses colectivos que no son necesariamente conseguibles por lo individual, ¿no? Pero que no buscan nada más la satisfacción de lo individual, ¿no? No busco nada más, como tengo hambre, pues me voy a juntar con ese grupito porque pues ellos saben recolectar muy bien las manzanas, sino establecemos vínculos y necesidades colectivas en las que yo puedo inclusive salir más o menos perjudicado, ¿no? Entonces, como las abejas, es el ejemplo que pone Aristóteles, ¿no? Las abejas cooperan para la colmena, para la consecución de los fines de la colmena, no de las abejitas en particular. De hecho, las abejitas en particular a veces pues, van a tener que enfrentar situaciones de precariedad o hasta de muerte por el bien colectivo, ¿sí? Hobbes se burla de Aristóteles
¿no? Y dice, no, pues ese filósofo está girita que lo había dicho, pues en realidad está mal, inclusive cuando él fundamenta la idea de la libertad, ¿no? Pero bueno, entonces el contrato social pues nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Es el hombre un animal político? La organización política sería un medio para conseguir distintos fines políticos, y claro, aquí podemos definir cuáles son los fines políticos, ¿no? La satisfacción individual. Esto está en tensión, ¿eh? Están en tensión permanentemente. O sea, la idea de los bienes colectivos o de los bienes públicos en contra del interés privado es una tensión permanente ahorita. ¿Qué importa más, que esta persona tenga esto o que lo colectivo pese más por esta razón, ¿no? Entonces, ahí vemos también la tensión de estos dos marcos teóricos de que la racional e instrumental sí de alguna manera marca un derrotero para muchas personas en cómo vislumbran sus relaciones políticas y sociales, ¿no? O sea, sí es como de, debe tener preponderancia el individuo. Ahora, no solo es la lógica de la racional e instrumental, la lógica del acuerdo político según el fundamento del liberalismo clásico, ¿no? John Stuart Mill, que ponen por encima las libertades individuales con el Estado. Claro, lo que se tiene en mente, lo que tenían en mente en ese momento eran los estados monárquicos relativamente absolutos, ¿no? En donde había una concentración de poder, ¿no? Y además, una idea de hombre, y conste, estoy diciendo de hombre, porque era de hombre, ¿no? Que suponía una cierta heterogeneidad, que suponía una misma posición, o más o menos una misma posición sociodemográfica, ¿no? Presuponía una serie de cosas que desde luego ahorita con la pluralidad social pues son mucho más complejas, mucho más, muy distintas, y que entonces tienen de suyo otras problemáticas, de manera tal que ya no podemos pensar la idea de los acuerdos colectivos vinculantes solo a partir de la lógica de me conviene o no me conviene, solo a partir de la lógica de las libertades políticas en plano de igualdad, porque hay muchas desigualdades y esas se tienen que atenuar. Digo, tan es así que en las resoluciones judiciales, además de que se ponen en tensión, pues se reconocen. Las medidas afirmativas son eso, a final de cuentas, ¿no? Reconocer que en la esfera política hay desigualdades y que hay que atenuarlas, y que esas desigualdades son históricas, sistemáticas, y que tienen distintas manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué la comunidad política? ¿Por qué la comunidad política? ¿No? Y entonces la idea es para satisfacer necesidades colectivas. ¿Cómo las definimos? Pues es que esos son los vínculos sociales. Ese es volvemos a la pregunta de origen, pero ese es el fundamento de ser de los acuerdos políticos, de las comunidades políticas, porque vamos a establecer cuáles son las necesidades, no están predefinidas, no son siempre las mismas, ¿no? Eso es muy evidente si comparamos a México con Suiza, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades colectivas? Pues quién sabe, ¿no? Bien poquitas. No estoy haciendo como, los suizos son re buenos porque tienen sus cosas, tienen sus partidos xenófobos, su propaganda política xenofóbica, que es horrible, ¿no? Vean digo, para ver que no les estoy mintiendo, ¿no? Hay pónganle publicidad xenofóbica suiza, una ovejita blanca, dentro de una como bandera, que es un territorio, bueno, no por la bandera suiza, pero sí dan a entender, porque está color rojo, delimitando. Ahí está la ovejita blanca que le está dando una patada a una negra, ¿no? Una oveja negra. Y dice en alemán que, pues, prácticamente no dice eso, pero dice Suiza para los suizos, ¿no? Quiénes sí son y quiénes no son, ¿sí? Entonces, eso nada más para decir, cada comunidad política tiene sus propios problemas, los va definiendo y se van redefiniendo constantemente, que eso es lo importante. Entonces, no hay una sola lógica de, bueno, satisfecho esto, pues ya se acabó. Pareciera que la proposición jovenciana sí es así, como estática, ¿no? Pues ya tenemos Estado, ya tenemos autoridad, esa autoridad es legítima, está fundada en el acuerdo social y ya. Pues no, entonces los vínculos políticos y entonces la lógica es la misma, la lógica es la integración, la lógica es la definición de bienes colectivos, pero no sabemos siempre cuáles son. Estos van cambiando, las circunstancias se van transformando por la pluralidad, ¿no? La pluralidad no solo de ideas, ¿no? Que esa es la parte bonita del liberalismo político gringo, ¿no? E inglés.
Ah, no, todas las opiniones son bienvenidas. Primero, no es cierto, porque no todas son bienvenidas. Y segundo, eso está suponiendo que todos tenemos la misma posibilidad de emitirlas, lo cual tampoco es cierto. Para ellos era muy fácil decirlo porque los negros, perdón que lo diga así, no contaban, porque las mujeres no contaban, porque solo contaban los blancos y propietarios, pues así está todo dar, ¿no? Decir, ah, pues sí, con razón es legítimo, ¿no? No, pues qué liberal eres, pues si la libertad está tan acotada y a ti te toca, pues qué chido, ¿no? Y además, el ejercicio de su poder estaba fundado en la empresa colonial. Es otra cuestión. Pero a lo que voy es que, pues tampoco pensemos que estas teorías, por interesantes que son, y hay que leer el ensayo sobre el gobierno civil de Locke, y hay que leer a John Stuart Mill, ¿no? Pero siempre bajo la lente de, bueno, estaban haciendo énfasis en cierto tipo de relaciones políticas. Lo que me interesa, pues, es pensar, plantearlo en el sentido de la lógica de la organización política, aunque sea la satisfacción, la construcción de bienes colectivos, la definición de los mismos, estos nunca están predefinidos. No es algo natural, no es algo lógico, es algo que, o sea, lógico en el sentido de automático, ¿no? De solo se desprende haciendo una operación mental. No, se van definiendo, se van redefiniendo, son contingentes, ¿sí? Y entonces en eso también tenemos el refundar de las normas de nuestra convivencia. ¿Sí? Y en eso también está el refundar, claro, la democracia siendo un valor ahí sí me parece fundamental, un bien público que tendríamos que cuidar, pero refundar los términos en los que se da esa lucha democrática, ¿no? Y entonces ahí también tendríamos que redefinir, en todo caso, pues la idea de cómo se disputa el poder. Bueno, otra dimensión. Ya hablamos de estas dos primeras, ¿no? Pero hay otra, el ejercicio del poder, ¿no? Está constituida la comunidad política a partir de la lógica de, vamos a decir, puede ser de la necesidad individual o colectiva y ya cada quien elige, porque tampoco hay algo ahí que pueda responder, ¿no? A mí me gusta pensarlo en términos colectivos, la verdad, ¿no? Yo creo que pero esa es mi posición, yo creo que las sociedades políticas se constituyen para la finalidad y la definición de bienes colectivos. ¿Cuáles son? No se pueden definir siempre prescindiendo del contexto en el que te encuentras, tanto social como histórico, ¿no? De estructuras, pues, que son previas a tu experiencia y entonces en eso estás, en esa definición. Por eso puse el ejemplo de México y Suiza, sin por eso decir que, claro, ojalá fuéramos Suiza, ¿no? Pues sí, para algunas cosas, para otras no. En fin, y luego está la lógica de la disputa por el poder. Ya estamos de acuerdo en cuáles son los bienes públicos y entonces a partir de esos fundamos nosotros, ya estaba fundado, pero vamos refundando, votamos y estamos legitimando, reproduciendo ese sistema, se reforma, etcétera. Una idea de cómo se ejerce la autoridad, cuál es el fundamento de la legitimidad del poder político. Ah, pues es que está fundado en el vínculo social que nos mantiene, ¿no? Y entonces es legítimo porque tiene primero está fundado, otra vez lo digo, en esa primera lógica, ¿no? Que responde a la pregunta ¿por qué conformamos una sociedad política? Para satisfacción de bienes públicos, pero es que cada quien ya sociedades complejas, ¿no? Cada quien se dedica a diferentes cosas y entonces viene la idea de la representación, etcétera, y de la lucha por los cargos públicos, en donde viene esta segunda lógica de la persuasión, que apela a la comunidad, quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes hemos sido, ¿no? Y ahí vemos posiciones distintas, que son indefectibles, son consustanciales a todas sociedades, aunque hay algunas que sean más homogéneas que otras, ¿no? No pensemos en la homogeneidad, no pensemos en el debate, no pensemos en la definición de posiciones como algo negativo, ¿no? O en la homogeneidad como algo deseable, ¿no? La pluralidad es lo más democrático que existe. Puede no gustarnos las formas en que otras personas se significan, pero ese es un principio de justamente pluralidad. Eso no quiere decir que todo tenga derecho a liberar. Para mí no tiene derecho a liberar los discursos que tratan justamente de alterar la pluralidad, de no reconocer la diversidad. No, eso es altamente antidemocrático. Pero bueno, entonces, esa otra parte, la lógica de la persuasión, que no es la mentira necesariamente. Puede serlo, pero no es por sí misma así. Solo es una lógica que no es demostrativa en términos de premisas y que busca la consecución del poder, pero no solo, ¿no? No solo para el beneficio de esa persona en su individualidad. Eso puede suceder, pero tampoco es la regla. No pensemos en esto como que hay
reglas específicas y que todos somos unos desgraciados, y si yo estuviera en el lugar de ese político haría lo mismo. No, no es verdad, ¿no? Bueno, y después, ya que está fundada la comunidad, ya que hay unas autoridades legítimas que ejercen funciones, pues ¿cómo ejercen esas funciones? La lógica del ejercicio del poder, ¿no? Conste, estoy diciendo la lógica de, porque podríamos hablar de otras dimensiones, la ética del ejercicio del poder, que claro que está subsumida en esto, ¿no? Y entonces me vuelvo a disculpar porque he citado a puro güey, ¿no? He citado a puro hombre y eso no está bien. Pero estoy desgraciadamente aquí retomando a pensadores clásicos, ¿no? No había pensadoras clásicas, claro, claro. ¿Cuál es el problema? Que se leen poco. ¿Por qué? Porque estaban invisibilizadas. ¿Por qué? Pues porque estos canijos, ¿no? En realidad no les daban mucho crédito, no es que no lo tuvieran. Ahorita vamos a tratar, ahorita cuando hable de Judith Butler, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar de equilibrar esta cuestión. Bueno, no voy a decir equilibrar, porque si llevamos 5, ya con una ya equilibrar, qué chido, ¿no? Habló de Judith Butler y ya se dijo, ya paridad de género, pues no, ¿verdad? Pero bueno, aquí porque hay algunas ideas que me resultan convenientes para lo que quiero explicar, ¿no? Entonces, el ejercicio del poder, que está constreñida por lo contingente. ¿Qué es lo contingente? Lo que no se puede prever, ¿no? En Weber, voy a llevar un clicker, ¿no? De cuántos autores hombres y cuántas autoras mujeres. Es un problema, ¿eh? La verdad es que conforme ha pasado las clases me he dado cuenta de esto y pues a ustedes ya no les tocó porque esta clase yo ya la había dado y no la había preparado para el día de hoy y hubiera reparado en esto porque reparé la verdad hace poquito, hace un par de semanas, en este desbalance que hay, en esta invisibilización de autoras, porque normalmente cito autores y lo digo como un mea culpa. Si hubiera preparado esta clase de conformidad con el calendario, hubiera tratado, por lo menos tratado, de incluir a una o dos o tres mujeres, porque hay muchas que tienen que decir. Hannah Arendt, la han escuchado. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella, si es que puedo, en el sentido de el ejercicio del poder como una acción de responsabilidad, sobre todo, y por eso mencioné a Weber, ¿no? Max Weber, en El científico y el político, también establece la ética del quehacer político, y es la ética del ejercicio del poder, que decía, está constreñida a lo contingente, a muchas cosas que no podemos prever, que las y los gobernantes no pueden saber de antemano qué es lo que va a suceder, ¿sí? Que es inestable. ¿A qué se refiere? Dependemos de acuerdos, ¿no? O sea, ya pensémonos, ya no nada más como personas que quieren el voto. Yo lo estoy pidiendo, voten por mí. Una vez que llega al cargo, la persona, entonces, tiene que cumplir con una serie de funciones, con una serie de expectativas, ¿sí? Pero que dependen no solo de su voluntad, ¿sí? Ahí va a venir, y podemos volver a apelar a la mosquita de la racionalidad instrumental, de decir, bueno, que es en un escenario de costo-beneficio, ¿no? Y con eso va a tener que pagar el costo político, ¿no? En un escenario de costo-beneficio, lo más o lo menos conveniente para mí o para la comunidad política en la que estoy. Pero viene otro autor bien interesante que es Maquiavelo. Maquiavelo está muy mal entendido, sobre todo en El Príncipe, y lo que pasa es que está mal entendido porque solo se lee El Príncipe y luego ni siquiera eso. Se lee una frase, ¿no? El fin justifica los medios, que no lo fraseó de esa manera, pero bueno, independientemente de eso, la idea de Maquiavelo es la responsabilidad que tiene un gobernante que tiene... y decía, el otro malentendido es que solo se lee esa frase y solo se lee en todo caso, y se lee mal, El Príncipe y no se lee conjuntamente con el discurso de la primera década de Tito Livio, en donde habla de la República Romana, en donde se vislumbra un carácter antioligárquico de Maquiavelo, ¿no? En donde se vislumbra que él considera, así como Aristóteles, que el fundamento de las relaciones políticas también es la divergencia, ¿no? Que las sociedades, y conste, tanto Aristóteles como Maquiavelo vivían en sociedades que había una cierta homogeneidad, por lo menos étnica, ¿no?
No quiero decir social porque ellos mismos reconocen que no hay, o sea, hay pobres y ricos, ¿no? En términos así generales, y que esos tienen disputas y que esa disputa tiene efectos políticos, efectos en las instituciones, pero también efectos en cómo se ejerce el poder, ¿sí? Porque decía, tiene esta indeterminación, en el sentido de que no se puede prever todo lo que va a suceder, que los acuerdos políticos son inestables, ¿sí? O sea, se rompen, dependen de otro tipo de relaciones, otro tipo de lógicas, que algunas pueden ser de la conveniencia, otros pueden ser del convencimiento, ¿no? En el sentido de, bueno, vamos a cogobernar, vamos a tratar de encontrar bienes públicos en común y si no los encontramos me separo. Voy a poner un ejemplo de esto para no solo hablarlo en términos abstractos, ¿no? Y solo en términos de autores. Y, ay, qué padre, mi maestro sabe de muchos autores, bien por él, ¿no? No. En España, que tienen un gobierno, bueno, tienen un sistema de gobierno, prefiero poner luego ejemplos, porque si pongo ejemplos de México, pues eso es polémico, ¿no? Y no quiero entrar en polémicas innecesarias. Prometo que ya solo voy a hablar 10 minutos y luego ya les cedo el micrófono. Entonces, en España, su forma de gobierno, su organización iba a decir república, ese es mi deseo, y alguna vez lo fueron, es una monarquía constitucional. Entonces, tienen un parlamento, y en el parlamento se nombra a un presidente de gobierno, así le denominan ellos, que es algo parecido al primer ministro en Inglaterra o en Italia. Bueno, entonces, antes tenían un sistema bipartidista, dos partidos se disputaban el poder, ganaba uno, ganaba otro, y pues el que ganaba, obviamente si solo tienes dos, pues hay uno que tiene la mayoría absoluta. Pero empezó a fragmentarse, y esto lo podemos vincular con esto, ¿no? O sea, los acuerdos políticos vinculantes, la dificultad de establecer las relaciones políticas, el descrédito de los propios partidos políticos, pues fue haciendo que surgieran otras opciones que tenían una idea diferente de quiénes eran unos y quiénes eran otros. Un fenómeno que se ve en México, cómo se ve en Bolivia, cómo se ve en Italia, cómo se ve en Francia. En Francia es muy, muy peligroso lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, se salvaron por un pelo de tener un presidente peor, bueno, peor hasta que el mismísimo Donald Trump, ¿no? Pero bueno, entonces, en España, ¿qué pasaba? Que se fragmentó. Y se fragmentó el partido que decía reivindicar una serie de derechos sociales, el Partido Socialista Obrero Español. No se fragmentó en lo interno, sino que surgió otro partido, otra agrupación política que le disputaba ese lugar porque decía, ya no representas a esa parte. La parte de representación sigue una lógica de nosotros somos un grupo, tenemos estos principios de identidad, ocupamos este lugar, ¿sí? Y entonces, en esa disputa, además de otros partidos que surgieron, surgió el que ahora se denomina Unidas Podemos. Eso solo me interesa para algo. En un momento se coaligaron esos partidos para formar un gobierno y entonces se eligió al presidente Pedro Sánchez y como vicepresidente Pablo Iglesias, que era el líder de Podemos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en el ejercicio político, no es una reivindicación a ningún actor, a lo que voy es que hay ideologías de por medio, a lo que voy es que no solo es la utilidad, la racionalidad instrumental. Y entonces Pablo Iglesias sintió, con razón o no, eso ya no me corresponde a mí decirlo, que estaba traicionándose en el ejercicio de gobierno a los principios con los cuales él había aceptado ser parte de él y se fue, ¿no? Renunció. Eso solo para decir, los acuerdos son inestables. Y en esa inestabilidad, en España no pasó nada, pero cuando sí suceden renuncias de ese tipo, lo que sucede es que se puede fracturar el bloque, digamos, mayoritario en los sistemas parlamentarios. Y con ello, entonces ya no se puede formar gobierno, ¿sí? Entonces los acuerdos no solo siguen, eso es lo que me interesaba, la lógica de la racionalidad instrumental, los acuerdos políticos. Pueden tener distintos componentes. Bueno, volviendo a la lógica de el ejercicio del poder, es la lógica de la responsabilidad del gobernante. Y para Maquiavelo, ¿cuál es la responsabilidad del gobernante? Mantener el orden social, y no el orden social en el sentido de mantenerlos con miedo, ¿no? Para quienes hayan leído El Príncipe, pues al principio establece como las tipologías de cómo se llega al poder, por fines legítimos o ilegítimos, ¿no? Mediante el asesinato, y cada uno, él explorándolo desde el punto de vista empírico, ¿no? Él vio tal persona, llegó así, tal persona vio así, y entonces los clasifica. ¿Y qué es lo que busca? El consejo de decir cuál va a ser la manera más
aconsejable, valga la redundancia, cuál es la mejor manera de conservar el poder, pero no nada más está pensando en conservar el poder para que seas un desgraciado, está conservando o tratando de conservar el poder, y eso es lo que me interesa, para que haya estabilidad política. Cuando en la esfera pública oímos este concepto de pagar el costo político, esto no necesariamente es como de chin, me va a ir mal en las siguientes elecciones, puede ser, pero también puede ser asumir la responsabilidad de voy a perder popularidad, siendo que si existe tal cosa como la popularidad para quienes sean populares, no estoy hablando, o sea, parece que estoy hablando de alguien, no estoy hablando de alguien en específico, ¿no? Sino voy a perder popularidad por tomar una decisión que bajo estas circunstancias, bajo este momento, resulta mejor para la estabilidad política. Entonces, aquí la idea, pues, no estoy queriendo lavarle la cara a ningún político ni decir que son la maravilla. No, simple y sencillamente es tratar de desnaturalizar un poco esta idea de que todo en la esfera política es una lucha de desgraciados, que lo único que buscan es mentirnos para que les sigamos votando y que cuando llegan al poder hacen lo que se les pegue la gana, ¿no? Hay distintos porqués. ¿Sí? Hay distintas formas de qué hacer. Claro, podemos evaluar de manera negativa y creo que la evaluación, por lo menos en México y en muchos lugares, es muy negativa del ejercicio del gobierno, en general de los gobiernos, es mala, pero justamente porque los fines que persigue se perciben como ilegítimos, ¿no? Se persiguen lejanos a la consecución de los valores sociales, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante es que en este tipo, en esta dimensión de la lógica política, insisto, está una lógica de la responsabilidad, ¿no? Planteada de manera teórica, pero también planteada de manera que las y los gobernantes, cuando instrumentan decisiones, también están mediados por este tipo de planteamientos. También las decisiones que toman, se toman en función, o sea, estamos hablando de la lógica del ejercicio de gobierno, se toman en función de lo que se tiene, de lo que se puede echar mano, de lo que no se puede echar mano, de conformidad también con un planteamiento de gobierno que se tiene, ¿no? No prescindo con ello de la parte de que pueden ser o pueden tener algunas ideas éticamente controvertibles. No quiere decir que no puedan y que no sean muchas y muchos de ellos personas que busquen únicamente su beneficio personal, sino que esa no es la única lógica política que gobierna, que existe y que es posible y que podemos explicarla, entenderla, inclusive decisiones de gobierno, no solo en función de eso, ¿no? Sino en función de un ejercicio de responsabilidad. Puede no gustarnos, porque claro, eso no quiere decir al no ser una lógica concatenada como la lógica jurídica de la argumentación, de la demostrabilidad de las premisas, eso no quiere decir que no hay equívocos, ¿no? Porque, otra vez, no está fundada esa lógica en pretensiones de verdad universales. Está fundada en emociones, está fundada en percepciones, está fundada en posiciones y de conformidad con esa, pues se estructura lo demás. Lo mismo podemos decir de los acuerdos políticos de por qué fundamos una determinada comunidad, ¿no? Claro, la elección racional, como ven, tampoco es desechable, o sea, yo la critico mucho porque es la única que pareciera dominar, ¿no? Es la que está ahí la mosquita haciendo ruido, ensuciando mi espagueti delicioso, cuando hay mucho más riqueza en las explicaciones que solo esa, ¿no? Entonces, hay algunos supuestos, ¿no? De la elección racional me voy a dedicar con un poquito más de énfasis el día lunes, pero bueno, está basada en esto mismo, ¿no? Yo tomo decisiones en función al cálculo que hago de costo-beneficio con relación a mis posibilidades de éxito, ¿no? La política y sus decisiones no son un mercado. No son un mercado en donde yo, o necesariamente un mercado, puede ser en determinadas circunstancias, puede parecer que así sea, pero aquí lo importante es que no son eso, no son una sola cosa. Por eso presento como otras explicaciones que se han dado y que se dan para decir por qué nos juntamos como comunidad política, por qué hay perfiles políticos, por qué hay gente que busca el voto, por qué hay decisiones y no solo pensar lo que todo atiende a la misma idea, ¿no? No son un mercado porque las finalidades del mercado y del Estado son otras, ¿no? El Estado trata de construir bienes públicos,
de mantener una comunidad política. El mercado busca una ganancia económica, una utilidad, por eso es el utilitarismo, que es otra de las denominaciones, ¿no? En la organización política, en la lógica de la organización política. ¿Por qué formamos organización política en dos dimensiones, no? En la dimensión de fundamos un Estado, fundamos una comunidad política, ¿sí? La respuesta jovensiana es, bueno, pues porque así garantizo una cierta libertad individual, así garantizo una cierta, perdón, es que ahorita que está la contaminación fuerte en la Ciudad de México, tengo un poco de problemas de nariz y por eso me han visto que me estoy a cada rato llevando las manos. Discúlpenme por eso, pero sí me resulta molesto. Entonces decía, no es solo la finalidad de la consecución de bienes individuales, ¿no? Sino, no la consecución de fines individuales, sino de fines colectivos también, ¿no? Claro, hay alianzas, ya aquí estamos hablando de la fundación del contrato social, también la política, el ejercicio político y por lo tanto la lógica política está gobernada por ciertas alianzas, un partido que se alía a otro, ¿no? Puede estar mediado por el dilema del prisionero, es decir, por las circunstancias de, bueno, pues este es el escenario, esto me voy a referir al dilema del prisionero con mayor profundidad el lunes, ¿no? Pero porque el escenario que se me plantea es de, bueno, es en donde me resulta menos costoso, menos gravoso, no es lo que yo quisiera, pero bueno, ni modo. Bajo ciertas circunstancias, la lógica de las asociaciones, la lógica de los acuerdos, puede funcionar así, pero no es la única, ¿no? También puede haber alianzas, asociaciones, como esta que puse el ejemplo de Podemos y el PSOE, que además de haber sido coyuntural, a lo mejor tenía ciertos elementos de racionalidad instrumental en el sentido de, pues si no nos aliamos nosotros, se va a aliar Ciudadanos con Vox, con el PP y agárrate, ¿no? Mejor nosotros. Pero había una afinidad ideológica también, ¿no? Entonces, esto para volver a la idea de que importan las posiciones, importan las ideas, importan la forma en que se concibe y con ello la emoción con la que se concibe tanto las expectativas, como se valora el futuro, como se tiene la idea de un nosotros. Aquí, otra vez, por si hiciera falta, lo repito, la cosa con el nosotros y ellos es que en esa diferenciación se respete la otredad. Y con eso me refiero sobre todo dándole la crítica, sobre todo a John Stuart Mill, a los grupos minoritarios, que para ellos no existían, no había tal cosa como, ¿no? Y bueno, en la lógica del ejercicio del poder, claro, habrá momentos en los que el cálculo racional de medios, fines y resultados sea útil, pero no es la única lógica que gobierna, porque decía, hay una parte de responsabilidad que tiene el gobernante y la gobernante, ¿no? Aún asumiendo que no me sea conveniente en términos de lo que yo busco electoralmente, de lo que yo busco para mantener a mi partido, tomo una decisión para mejoras de la comunidad política, ¿no? Y ahí está esa parte de la ética también, ¿no? El votante, igual, fundado el acuerdo jurídico vinculante, en las democracias, pues tenemos a las y los votantes que se comportan de una manera. Y aquí, pues, esta serie de escuelas, ¿no? Que desde luego hay unas que otra vez apelan, ya lo había comentado, en los años 90 se puso de moda esta idea de la democracia como reglas del juego, con todo lo que implica, con los partidos con pocas ideologías que me tienen que convencer, y como el votante, si los partidos son vendedores, los votantes somos compradores, ¿no? Entonces yo voy a comprar la pluma al que mejor me venda la pluma, ¿no? Y en eso, pues, me pueden engañar. Por eso es que yo insisto mucho en esta parte de no es nada más engañar. La lógica de las elecciones nada más de, bueno, ya sé que me estás engañando y nada más voy a ver porque me engañe más bonito. No, no partamos de esa premisa, como premisa, hablando de lógica, ¿no? Eso, claro, supone un ejercicio de reflexión, un ejercicio de análisis de cuáles son lo que me está diciendo, a qué valores está apelando. No pensemos en términos lógicos de, me está tratando de engañar, porque eso lógicamente no se sostiene, porque su premisa y su conclusión son falsas, sino está apelando a un nosotros, está apelando a una expectativa de esfera pública en su discurso. El comportamiento electoral se ha estudiado de distintas formas. Desde luego, la teoría dominante actualmente es la teoría de la elección racional,
¿no? La idea de que lo mismo, somos compradores, entonces yo voy a comprar el producto que mejor me ofrezca. Y ahí encontramos estos términos como el voto de castigo, ¿no? O el voto útil, ¿no? Porque están analizando desde ese marco teórico. A lo único que voy es que hay otros posibles. No estoy diciendo que no sea legítimo, no estoy diciendo que no explique algunas cosas. Ha sido tan poderoso culturalmente que pensamos que explica todo. Pensamos que así son y que esta es la lógica política. Ya vimos que además de que tiene varias dimensiones, responde a diferentes necesidades, a diferentes preguntas y también como votantes. Habrá para quienes la ideología sean menos pesadas que para otros, para quienes la identificación con el grupo sea menos, para quienes las expectativas de futuro, de mejora, sean o no sean, ¿sí? Y eso va moviendo nuestras preferencias, ¿no? Yo con eso termino para darles chance a ustedes de que me comenten si tuvieran alguna pregunta, alguna cuestión que deseen comentar por medio del micrófono o por medio del chat con relación a esto. Sí, Gabriela Moreno, por favor. Hola, doctor. Buenos compañeros. Nada más quería preguntar si vamos a abundar un poco más en lo que son las corrientes que estudian el comportamiento electoral. O sea, más allá de ¿Quiere que la... andemos en ello? Yo, tenemos tiempo ahorita, ¿no? Si quieren que andemos en las escuelas del comportamiento electoral, lo hacemos. Bueno, así, de manera muy resumida, ya veo que varios dicen que sí. De manera muy resumida, son tres escuelas de comportamiento electoral, ¿no? Que tratan de explicar por qué votamos, ¿no? Y cada una tiene premisas distintas. Voy a empezar con la, digamos, como si trazara una línea temporal, porque no son relativamente nuevas, ¿no? 60, 70 se empezaron a preguntar por esto. Y la primera es estructuralista. No es casualidad por el tiempo en el que se da. Entonces, ¿qué dice la teoría estructuralista? De corte más o menos marxista, no es que todos fueran marxistas, pero hace eco de estas ideas de la posición social en donde yo vivo, las estructuras en donde yo socializo, el significado, ¿no? O sea, yo nací en una familia obrera, por decir un ejemplo, o nací en una familia burguesa, o nací en una familia de clase media, fui a determinadas escuelas, mi proceso de socialización fue uno, y eso marca mis preferencias políticas, ¿no? Es esa la idea principal, las estructuras en donde yo vivo. Entonces, es más probable, por ejemplo, que una persona que vive, que fue a escuelas de una determinada, bueno, no, es que no quiero reproducir como estereotipos, pero bueno, vamos a decir una familia de clase obrera, participe en movimientos obreros, que busque una serie de reivindicaciones. Por el contrario, una persona que fue socializada en un medio favorable económicamente, vaya y tenga un carácter más elitista y entonces vote por partidos que le hacen más sentido ideológicamente hablando. Luego está la escuela psicológica, ¿no? Y la escuela psicológica tiene un poco de esto estructuralista, pero refuta, porque ahí la pregunta que hacen es, bueno, pero entonces, ¿por qué hay obreros que votan por partidos elitistas? ¿O por qué hay personas de élite que no votan por partidos de élite, sino partidos obreros? Y dice, lo que pasa es que hay un componente psicológico, hay un componente de adhesión, que ese es individual. La teoría estructuralista es colectiva, ¿no? Trata de dar una explicación general, de decir, todos o casi todos los que están en este medio van a votar por estos partidos. Inclusive esa es la lógica de la asociación de los partidos. Nacen movimientos obreros, movimientos de masas, por una situación de pertenencia y de carencias estructurales, ¿no? Y en el otro no, inclusive cabe el elemento de rebeldía, ¿no? Así como, yo le voy al equipo X porque mi papá le va al equipo Y y entonces me rebelo. Y eso puede suceder, hay esa explicación, pero también hay una explicación decir, no, también puede haber una identificación con las necesidades de otra persona en donde yo me separo de las necesidades, de mi estructura social, ¿no? Esa es una escuela psicológica. Digo, estoy resumiendo muchísimo, pero es una explicación en ese tipo, en donde mi conducta es motivada por cómo yo valoro cuestiones exteriores, ¿no? O sea, yo valoro como, es que soy demasiado privilegiado, entonces mejor le voy a dar el voto a personas que no tienen las mismas oportunidades que yo. O, no, es que mi papá no está viendo la realidad y entonces, pues, él me quiere obligar a que yo me afilie al Partido Comunista
pues ni más, ¿no? Yo me voy con el otro partido de la capital, del capital, perdón, ¿no? Y la última escuela, que insisto, es la que tiene ahorita mayor peso, que es la de la elección racional, y que viene de la mano con la idea del mercado. O sea, los partidos políticos venden productos y los electores compramos. Entonces, ahí ya no hay una ideología de por medio, ¿no? Porque la escuela estructuralista es muy ideológica, ¿no? O sea, el medio de socialización me da elementos para que yo valore un partido político de conformidad con sus propuestas, y me importan las propuestas, ¿no? Y además no solo me importan las propuestas, me importa el partido mismo como partido, es un partido obrero y yo soy obrero, eso me significa a mí, y entonces ni siquiera, además, la explicación es que en este sentido los votantes son muy poco volátiles, ¿no? O sea, tienen su electorado fuerte, y la elección racional, en cambio, dice, no, es una evaluación que hacemos, compramos el producto que mejor me satisfaga. Y claro, así como yo compro un jabón y después, no, es que ese jabón ya no me gustó, que huele, compro otro, pues esto es lo mismo, ¿no? Ya no me satisface y entonces compro otra cosa. ¿Cuál yo considero que es la mejor explicación? Pues la que toma de las tres, porque las decisiones de los votantes, en tanto decisiones colectivas, también tienen elementos individuales. Tampoco podemos prescindir de la ideología, ¿no? Creo yo, si hay tal cosa, y eso lo vemos, ¿no? En el comportamiento electoral, como votantes duros, ¿no? Que de pronto uno dice es que le pasan lo que sea, porque se sienten una identificación muy fuerte. Y esa identificación puede tener distintas explicaciones y puede caber ahí una explicación psicológica, ¿no? O sea, soy un votante duro del Partido Obrero, Socialista Obrero Español o del Partido Demócrata de los Estados Unidos porque yo nací rico y nací en la élite y me di cuenta, no es mi caso desde luego, ¿no? Ni nada, pero y me doy cuenta de las carencias y entonces me vuelco hacia eso. O en cambio, no, es que me siento súper identificado, ¿no? Pero hay un elemento también psicológico ahí. Y la elección racional, que tampoco es prescindible, tampoco es decir que no sirve para nada, porque claro que puede caber el hecho de hacer un cálculo, de decir, híjole, estas opciones ninguno me satisface, pero hay una en particular que me satisface menos y entonces decido por esa opción. O sea, es un tipo, vamos a ver el día lunes el dilema del prisionero, ¿no? Pero son momentos en donde pues sí hay un cálculo de los escenarios posibles y entonces yo pues con base en eso decido, pero eso no quiere decir que siempre decida de esa forma. Ese es el problema con las explicaciones universalistas, ¿no? Que me van a decir, no, es que tú por eso y entonces tal cosa. Bueno, pues en momentos puede pesar más una cosa que la otra, en ciertas coyunturas sí puedo comportarme de manera más racional, pero eso no quiere decir que así lo sea para todo mi comportamiento electoral. No sé si con eso quedaron así de manera muy general como planteadas las premisas de cada una de estas y que haya contestado más o menos a la pregunta, compañera Gabriela. ¿Hay alguna referencia bibliográfica que pudiéramos tener para ahondar? Sí, hay un libro, fíjese, que publica el Fondo de Cultura Económica de Alejandro Moreno, que se llama, ahorita se me olvidó el nombre, pero es algo de comportamiento electoral. Y él ahí, en la introducción, hace un repaso de las distintas escuelas. Es el último libro que él acaba de publicar. Él es un encuestador muy conocido, es encuestador para el Financiero, pero además es politólogo. Y entonces tiene este libro que ahí vienen las escuelas de comportamiento y la revisión. Sí, Elizabeth, Carla. ¿El dato no es el votante mexicano? Ese es el libro. Gracias. Muchas gracias por la referencia. Es ese. Y está recién publicado, creo que el año pasado, por el Fondo de Cultura Económica. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, pues si no hubiera más, les deseo que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bien, que descansen. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a hablar de teoría de juegos y partidos políticos. Les adelanto que la teoría de juegos tiene el componente de la racionalidad instrumental. Entonces, ya no la voy a criticar porque ya la critiqué lo suficiente. Entonces, el lunes la expongo, lo que plantea la teoría de juegos en ese sentido, ¿no? No sé si Elizabeth, Carla tenga alguna otra cosa. ¿No? Ok. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Espero que no se hayan aburrido mucho, que les haya resultado interesante y nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Buen fin. Igualmente, gracias a ustedes.